Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación a este segundo simposio COVID-19 a 2 años de la pandemia. Yo soy la doctora Heidi Andrea González Ramírez, soy egresada de este hospital, el Hospital General de Occidente, Soquipan. Soy médico internista y pues mi tema es titulado El manejo médico del paciente grave con infección por SARS-CoV-2. Recordando los inicios de la pandemia en 2019, lo que pues terminó de poner en el mapa a China, pues en la ciudad de Wuhan, la extensa capital de la provincia Hubei, donde pues prácticamente dio inicio a toda esta revolución médica, el COVID-19, pues enfermedad por coronavirus 2019, y siendo el responsable el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que hoy conocemos como SARS-CoV-2. Y pues bueno, esto realmente no es algo nuevo. Recordemos que la estructura del SARS-CoV-2, al ser un virus ARN monocatenario en sentido positivo del género beta coronavirus, pues siendo los murciélagos y los pangolines también anfitriones, se ha encontrado homología genética hasta en un 90% con el SARS-CoV-2 que infecta a los humanos. Se ha comparado el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV endémico anterior en 2002-2003 y con el MERS-CoV 2012, encontrando que tienen secuencias genéticas superpuestas, tanto con el SARS-CoV en 79% y con el MERS-CoV un 50%. Y pues bueno, ya lo que hemos aprendido, incluso ya los reportes de autopsias de pacientes fallecidos por SARS-CoV-2, pues revelan la presencia de daño alveolar difuso, que es compatible con un síndrome de distrés respiratorio agudo, pero con una mayor carga de trombos en los capilares pulmonares, lo que ha sido un poco más complicado, nos ha hecho más complicado el tratamiento de los pacientes graves. Recordar que desde el 15 al 30% de hospitalizados con COVID-19 van a desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria. Y ya entrando un poquito en el tema, ¿cómo definimos un paciente grave? Porque a final de cuentas esto es lo que vamos a hablar, cómo tratar a un paciente grave. Pues bueno, un paciente grave, definido por la NIH, los Institutos Nacionales de Salud, es definido como portador de una infección por SARS-CoV-2 confirmada por una prueba de PCR, el cual tenga una saturación menor de 94% al aire ambiente o también pues tenga una relación PaO2-FiO2, una PaFiO2 menor de 300 milímetros de mercurio, que tenga una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto o que tenga más del 50% de infiltrados pulmonares en el estudio de imagen. Y de acuerdo a la bibliografía mexicana, las características de los pacientes que lo ubican dentro de categoría de grave, pues es que tenga una saturación menor a 90% al aire ambiente, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. Un paciente crítico, un paciente que requiera cualquier tipo de terapia de soporte vital, la definición de síndrome de dificultad respiratoria aguda, septicemia o choque séptico. Existen ciertas comorbilidades asociadas con que el paciente presente una enfermedad grave por COVID-19, las cuales son la enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, cualquier afección cardíaca, la obesidad, el embarazo y el tabaquismo. Otros puntos a tener en cuenta como clínicos a la hora de manejar a un paciente con COVID-19, que también pueden conferirle gravedad o que también pueden llevar a un desenlace fatal, un mal desenlace a los pacientes con COVID-19 son pues los valores elevados de dímero D, la proteína C reactiva, la LDH, la troponina, la ferritina sérica, la linfocitosis. Esas son cosas que tenemos que siempre tener muy en mente a la hora de estar manejando un paciente con COVID-19. Es de reconocer el esfuerzo de los investigadores mexicanos y de las instituciones mexicanas que llevaron a cabo
este trabajo para realizar el consenso interinstitucional, en el cual es pues, prácticamente una guía para el tratamiento de COVID-19 en México y menciona los medicamentos que se pueden, los que no se deben y los que están en protocolo de investigación para el manejo de COVID-19, enfocándonos en los primeros, en los que se pueden usar para la COVID-19, que son los primeros 5, la anticoagulación, la dexametasona, el remdesivir, el oxígeno y el tocilizumab. Los que no se deben usar, pues bueno, ya prácticamente los tenemos que tener muy en cuenta, que son la citromicina, el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, el lopirritonavir y los que se encuentran en protocolo de investigación, principalmente el baricitinib. Este documento en sus recomendaciones pues también tiene el nivel de evidencia de cada uno de los medicamentos a emplear. En cuanto a pues nos confiere la enfermedad grave, pues la heparina pues, o el no fraccionado, la enoxaparina tiene un nivel de evidencia A3. La dexametasona, que es el que tiene más nivel de evidencia, que es el un nivel A1, y el tocilizumab, que es un nivel B2A. Como aprendimos a lo largo de estos más de 2 años, el COVID-19 te dicta, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, lo que requiere en cuanto a su manejo. Un paciente con síntomas leves, pues prácticamente el tratamiento es sintomático y vigilancia. En pacientes que tienen una enfermedad moderada, pero que no presentan datos de hipoxemia y que no cumplen datos de hospitalización, pues también el manejo es sintomático y vigilancia hasta posterior al día 11 desde el inicio de los síntomas. Si el paciente presenta una enfermedad moderada, pero ya tiene datos de requerimiento de oxígeno suplementario, pues eso ya nos obliga a hospitalizar al paciente e iniciar el manejo con el corticosteroide, la terapia antitrombótica, de acuerdo a la escala de riesgo de trombosis y sangrado que más adelante les mencionaré, y valorar si es candidato o no al uso de remdesivir. ¿Qué pacientes son candidatos al uso de remdesivir? Bueno, prácticamente en medicina interna todos son mayores de 12 años y pesan más de 40 kilos, así que de entrada pues ya tienen ese criterio. Que tengan menos de 8 días de que iniciaron los síntomas, que al menos tengan menos de 15 litros por minuto y que no se encuentren bajo ventilación mecánica, que estén en una unidad de segundo o tercer nivel, que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor a 30 y que las enzimas hepáticas estén menos de 5 veces el límite superior de la normalidad. Y pues bueno, en cuanto a los pacientes graves, definidos pues que tengan evidencia de una neumonía, la frecuencia respiratoria mayor a 30, clínica de una dificultad respiratoria y que saturen menor a 90% al aire ambiente, pues el pilar es el oxígeno. Igual, el uso de la dexametasona u otro corticosteroide a dosis equivalente, que ya lo veremos más adelante, la profilaxis antitrombótica con sus debidas escalas y en los pacientes elegibles, pues el uso de tocilizumab. ¿Qué pacientes son elegibles para tocilizumab? Pues de entrada que ya hayan recibido esteroide, que no hayan recibido otro medicamento inhibidor de la interleucina 6 durante la hospitalización. Algo muy importante, que el paciente no tenga evidencia de otra infección, principalmente bacteriana o viral, y descartar siempre que no tenga tuberculosis, infección por hepatitis B o C o virus de inmunodeficiencia humana, que esté bajo oxígeno suplementario y que tengamos objetivamente medido un nivel de inflamación. El que tenemos más al alcance pues son los niveles de proteína C reactiva, que esta sea mayor a 75 miligramos por litro, o que el paciente presente deterioro progresivo o evidenciado por un incremento en la necesidad de aporte de oxígeno. Y pues opcionalmente monitorizar los niveles séricos de interleucina 6. Otros puntos a considerar son el tratamiento empírico para la influenza, sobre todo cuando es temporada de la misma, prevenir y evaluar el tromboembolismo venoso, como ya vimos al principio de esta charla, es una de las principales causas que también confieren gravedad en un paciente con COVID-19, y pues el tratamiento empírico en pacientes seleccionados si se sospecha de una neumonía bacteriana asociada o que sea otro diagnóstico diferencial para el COVID-19, tratar una neumonía adquirida en la comunidad.
Una de las máximas favoritas en medicina es primero no hacer daño. Lo más importante aquí es cuidar al paciente. Esta es una enfermedad que requiere de paciencia, obviamente de conocimientos, pero gran parte requiere de paciencia. Es importante en todos los pacientes titular la oxigenoterapia, porque tan dañino es un paciente hipoxémico como un paciente hiperoxémico. Siempre las metas en pacientes con COVID-19 grave son de 90-96% de saturación. Es importante también evitar altos volúmenes corrientes para evitarle un volutrauma a pacientes ventilados, evitar también el atelectrauma, evitando la apertura y cierre constante de los alvéolos al tener un paciente ventilado, y en pacientes seleccionados el uso de la ventilación en prono y el bloqueo neuromuscular también son benéficos para el manejo. Todo paciente con COVID-19 grave pues requiere oxígeno. Aquí lo único diferente es cómo se lo vamos a dar al paciente de acuerdo a sus requerimientos. Afortunadamente, en casi todas las unidades hospitalarias que manejamos pacientes con COVID-19, contamos con la cánula nasal de alto flujo. Pues esto, como su nombre lo dice, entrega el oxígeno ya humidificado y calentado a altos flujos, puede ser desde 20 a 60 litros por minuto, satisfaciendo la demanda del paciente, creando un cierto reservorio de oxígeno en la vía aérea superior, reduciendo el espacio muerto fisiológico, proporcionándole un PIB modesto que ayuda al reclutamiento alveolar, por lo cual reduce el trabajo respiratorio del paciente. ¿Cuál es el candidato ideal a recibir terapia de alto flujo? Pues bueno, un paciente que tenga hipoxemia, pero que no tenga trabajo respiratorio grave ni presente aumento de la presión de dióxido de carbono. Siempre es importante calcular el índice de ROX para predecir el fracaso de la cánula nasal de alto flujo. Esto es fácil, lo podemos calcular en nuestras unidades hospitalarias. Necesitamos la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno y sobre la frecuencia respiratoria. Pues lo importante de todo esto es pues la monitorización constante del paciente, ya que se mide a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Y pues si esto pues presenta un fracaso, pues esto prácticamente nos lleva a la necesidad inminente de intubación. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de la cánula nasal de alto flujo? Pues un paciente que tenga un trauma facial significativo o deformidad facial, que no lo tengamos en nuestro centro hospitalario o que el paciente ya presente datos de necesidad de intubación de emergencia. La ventilación mecánica no invasiva, pues ya la conocíamos. Esta, pues principalmente sus beneficios se han visto más en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con edema pulmonar. En COVID, a la fecha se han cuestionado los beneficios, se prefiere siempre la cánula nasal de alto flujo, y cuando se utiliza la ventilación no invasiva es importante estar ahí con el paciente vigilando los volúmenes corrientes expirados, la frecuencia respiratoria, la hemodinamia del paciente y su oxigenación, puesto que si esto falla, el paciente es candidato a otro tipo de terapia respiratoria, incluso a la invasiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la ventilación no invasiva? Pues que el paciente haya sido sometido a una cirugía reciente, ya sea gástrica o esofágica, que presente hemorragia gastrointestinal superior, cirugía facial o neurológica reciente, que tenga datos de obstrucción de las vías respiratorias por una masa, un tumor, que no pueda seguir órdenes, es decir, que no tenga la capacidad de proteger sus vías respiratorias, lo cual le confiere riesgo de broncoaspiración. Y pues como mencionamos anteriormente en la ventilación por cánulas nasales de alto flujo, que el paciente tenga ya datos inminentes de intubación. Es importante no retrasar la intubación, pues a final de cuentas esto pues es perjudicial para nuestro paciente. Lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva, hablar de cuándo intubar a un paciente. Bueno, hay muchas escalas, muchos predictores, muchos factores que nos llevan a tomar la decisión de intubar a un paciente. Lo más importante aquí es individualizar las necesidades de nuestros pacientes y actuar de manera consecuente rápidamente para que el paciente le vaya mejor. Siguiendo con la premisa del cuándo intubar a un paciente, si se trata de una neumonía grave por COVID-19 con hipoxemia severa,
con datos de falla respiratoria, que a pesar de tener al paciente con oxígeno de bajo flujo, con una saturación menor a 90%, con más del 50% de FiO2, con una mascarilla de reservorio, que empiece a haber incremento del trabajo respiratorio con el uso de músculos accesorios de la respiración, con frecuencia respiratoria mayor a 30, que esto ya le genere alteraciones hemodinámicas con una PAM menor a 65 milímetros de mercurio o que presente alteración del estado de alerta, pues esto no nos deja otra opción más que ofrecerle una ventilación invasiva a nuestro paciente. Siempre recordando los parámetros protectores, el bajo volumen tidal, ofrecerle tempranamente el bloqueo neuromuscular a nuestro paciente. Si el PaFiO2 persiste menor a 150, ofrecerle la ventilación en prono al paciente, que esto es lo que ya se ha visto que sí mejora el manejo de pacientes con COVID grave. Si nada de esto pasa, podemos observar, podemos definir si no se trata también de una exacerbación de POC o una falla cardíaca descompensada, que esto es lo que se ha visto que se benefician de una ventilación no invasiva, así como también los pacientes que persisten con una PaFiO2 de 150, mayor a 150. De ser así, pues podemos seguir con una ventilación no invasiva, vigilando que también el trabajo respiratorio sea normal. Ese es nuestro principal estandarte, vigilar el trabajo respiratorio del paciente. Si después de la máscara no invasiva, de la ventilación no invasiva, el paciente persiste con PaFiO2 mayor de 200 milímetros de mercurio, podemos continuar la ventilación no invasiva y siempre estar ahí monitorizando al paciente. Si no es una falla cardíaca descompensada, si no es un EPOC exacerbado, pues como ya vimos, la cánula nasal de alto flujo es pues prácticamente nuestra primera elección. Usarla siempre con monitorización horaria de nuestro paciente. Ya conocemos todos el índice de ROX. Si está arriba de 3.8 después de las 2 primeras horas, de las 6 primeras horas y de las 12 primeras horas, siempre y cuando el trabajo respiratorio sea normal, pues el paciente ya la hizo, puede continuar con su uso de cánulas nasales de alto flujo. A lo mejor esta imagen se les hace familiar. En pacientes que tienen neumonía por COVID-19, pues hay mayor producción de moco, siendo este más espeso, lo cual genera obstrucción del flujo de aire. Por lo tanto, es importante tener una humidificación efectiva, estar monitorizando datos de resistencia de las vías respiratorias, el uso de mucolíticos y limpieza del tubo endotraqueal. Un buen resumen tomado del UpToDate, pues aquí menciona que dependiendo de qué tipo de dispositivo de oxígeno tenga el paciente, es cómo se puede enfocar el manejo. Si el paciente tiene un dispositivo de bajo flujo, automáticamente pues el uso de dexametasona está indicado y pues el uso de remdesivir. Si además de esto el paciente pues está inmunocomprometido, pues refiere que puedes utilizar o evaluar el uso de la terapia con anticuerpos monoclonales si está disponible. Ojo, esto pues todavía se encuentra en vías de investigación. Si además todas las siguientes características están presentes, que el paciente presente un requerimiento creciente de oxígeno a pesar de que ya se inició la dexametasona, como por ejemplo que el paciente presente un aumento de más de 6 mililitros por minuto de oxígeno dentro de las primeras 24 horas o que el requerimiento total de oxígeno sea pues mayor a 10 mililitros por minuto y pues que evidentemente haya un aumento significativo de los marcadores inflamatorios, principalmente pues la proteína C reactiva, como ya mencionamos previamente, por arriba de 75 miligramos por litro y que el paciente esté dentro de las primeras 96 horas de la hospitalización, pues automáticamente lo convierte en un candidato al uso de tocilizumab. En caso de no, pues continúa su vigilancia adecuada y continúa el manejo establecido. En pacientes que tienen terapia de alto flujo o ventilación no invasiva, pues igual, al ser ya un soporte de oxígeno, pues le confiere el uso de la dexametasona con o sin remdesivir, si está dentro de las 24 a 48 horas posteriores al inicio de la atención en la terapia intensiva
y dentro de las 96 horas de su hospitalización, pues es candidato al uso de tocilizumab. Y pues bueno, si es un paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica invasiva o ECMO, que pues eso no es tan común en nuestro medio, pues también lo que ya vimos que tiene mayor nivel de evidencia, A1, es el uso de dexametasona con una dosis de 6 miligramos una vez por día y puede, si consigue o si tiene los criterios previamente mencionados, pues ser candidato al uso de tocilizumab. Ojo, aquí menciona el baricitinib como alternativa al uso de tocilizumab, pero recordemos que eso pues se encuentra en línea de investigación, se necesitan más ensayos clínicos para poder estar a favor del uso del mismo. Me pareció muy importante poner de dónde vienen las recomendaciones. Pues bueno, este estudio es de los más largos, de los más grandes e importantes a lo largo de la pandemia. Es el estudio Recovery, en el cual se observó que los pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 que tenían algún tipo de terapia con oxígeno suplementario, sí hubo una disminución en la mortalidad a los 28 días en comparación al placebo. Pero esto no es así en los pacientes que no tienen ninguna asistencia respiratoria. Entonces esto es lo importante de este estudio. Estas son las equivalencias esteroide de la dexametasona. Por algo no tenemos al alcance dexametasona, pues bueno, tenemos aquí cómo podemos reemplazarla. El remdesivir, pues es uno de los antivirales, el principal antiviral autorizado para el uso de manejo con COVID, en pacientes con COVID-19. Y también de dónde vienen estas recomendaciones. En las mejores revistas de medicina ya hay varios estudios que corrieron, que están corriendo, que hablan acerca del uso de remdesivir. Se comparó el uso de 5 y 10 días, concluyendo que el curso de 5 días se veía mejoría clínica mayor, pero a diferencia de los esteroides, no hay una disminución de la mortalidad. Lo mismo que en el ensayo clínico ACTT1, también el remdesivir fue superior al placebo para acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados con COVID-19 y pues que tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior, pues un COVID-19 grave. Ningún beneficio en la mortalidad tampoco versus el placebo. Y el ensayo más grande que habla del uso de remdesivir es el ensayo Solidaridad, que también habla acerca de que no tiene un efecto significativo en pacientes que ya están siendo ventilados, pero en otros pacientes que están hospitalizados tiene un pequeño efecto contra la muerte o progresión a la ventilación o ambos. Y los estudios que corren o que corrieron a favor del uso de tocilizumab pues son los principales que se muestran en pantalla. El primer estudio, Cubata, no encontró diferencias en la mortalidad. El segundo estudio encuentra que en pacientes que estaban críticamente enfermos, el tratamiento con los inhibidores de interleucina 6 mejoró los resultados, incluida la supervivencia. Y el estudio Recovery pues menciona que es un tratamiento eficaz para pacientes hospitalizados con COVID-19 que tienen pues datos de hipoxemia y evidencia de inflamación, ya la definimos previamente, y esto pues menciona que el tratamiento con tocilizumab mejoró la supervivencia y las posibilidades de alta hospitalaria a los 28 días y redujo las posibilidades de progresar a pues el uso de ventilación mecánica. La anticoagulación, pues es otro de las medidas o de los puntos de buena práctica en cuanto a la enfermedad de COVID-19. Existe una gran revisión sistemática, metaanálisis de la clínica Mayo, en la cual te muestra diferentes escenarios clínicos en los cuales pues, se utiliza la anticoagulación en pacientes con COVID-19. Pero volviendo pues a nuestras adaptaciones mexicanas, a lo que tenemos disponible y a lo que se ha observado que en nuestra población mexicana
funciona y está probado, pues es el uso de pues, heparina no fraccionada, enoxaparina, siempre y cuando estratifiquemos tanto el riesgo de tromboembolismo con la escala de Caprini o el riesgo de sangrado. La dosis profiláctica de enoxaparina es pues dependiendo del peso del paciente. Si es un paciente menor a 80 kilogramos, son 400 miligramos subcutáneos cada 24 horas y pues todo el tiempo que esté hospitalizado el paciente, y puede completar 14 días después del alta. Y si el paciente pesa más de 80 kilos, pues la dosis asciende a 60 miligramos subcutánea cada 24 horas también durante la hospitalización y hasta los 14 días del alta hospitalaria. Si el paciente pesa más de 100 kilos, que también fue un escenario muy frecuente a lo largo de la pandemia, pues bueno, la dosis es de 40 miligramos subcutánea cada 12 horas, también durante la hospitalización y hasta 14 días del alta. Y pues en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular de 15 a 30 se disminuye la dosis a la mitad. Si es un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 15, pues la enoxaparina no es opción, se modifica por heparina no fraccionada. Y en pacientes que ya tienen datos de trombosis confirmada, pues la anticoagulación deja de ser profiláctica, pasa a ser una anticoagulación plena a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneamente. Y pues nosotros tenemos acceso al baricitinib. Es un medicamento que pues según las guías mexicanas está todavía corriéndose las investigaciones, se necesitan más ensayos clínicos. Pues tiene efectos inmunomoduladores, efectos antivirales potenciales, pues también es en pacientes que requieren oxígeno a pesar del inicio de la dexametasona, como el tocilizumab, siendo una alternativa al mismo. Y pues también el criterio es que el paciente esté dentro de las 96 horas de que fue hospitalizado o de 1 a 2 días de que entró a la UCI. La dosis es 4 miligramos por día en un máximo de 14 días. También tiene ajuste renal, no es recomendable en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 15 y pues sus efectos principales, efectos adversos son pues datos de infección. Como ya mencionamos con el tocilizumab, es muy importante descartar que el paciente coexista con otra infección y pues datos de tromboembolismo venoso. Entonces pues también es considerar lo que ya platicamos, calcular las escalas de pues tromboembolismo y pues ahora sí de que decidir si el paciente es candidato o no. Riesgo-beneficio para el uso de este fármaco. Pues el COVID es una enfermedad que requiere de mucho conocimiento, de mucha paciencia, y lo principal de todo es primero no hacer daño. Esa es la mejor terapia en todos los pacientes. Muchísimas gracias.